día, gente querida. Buen día en este viernes 23 de mayo de 2025. Miren ustedes, estamos comenzando la jornada. Yo con mi famosa alergia, pero se me va a pasar. Y aquí mi querido amigo con el que vamos a conversar hoy, muy abrigadito, listo con su papelito y su mango en la mano, para hablar de una coyuntura, a ver qué es el tema ahorita, pero de discusión, de WhatsApp, de redes, de todo, que tiene que ver con las elecciones de agosto de 2017, pero sobre todo con la famosa inscripción de los binomios, lo que está representando eso, los pleitos que hay ahorita, presión ante el Tribunal Supremo Electoral y algunas salas constitucionales pidiendo la anulación de personería jurídica. En fin, un verdadero, iba a decir quilombo, pero suena un poquito fuerte, así que voy a decir caos solamente. Querido Diego Ayo Saucedo, él es politólogo. Lo invitamos seguido, pero de verdad que hace mucho tiempo, que no estábamos conversando con Diego. Querido Diego, muy buen día, gracias por aceptar conversar con nosotros sobre este tema que está absolutamente por todas partes en los últimos días. Política y elecciones. Querida Maggie, un inmenso gusto estar contigo. Me preocuparía mucho que tu alergia sea por culpa de tantos libros que tienes atrás. Me daría un poco de pena. Por el que seas polvo. alérgica a los libros. Eso suele ocurrir con mucha gente. Tengo muchos alumnos que son alérgicos a los libros. Imagínate vos eso. Pero bueno, feliz de estar contigo. Hace tiempo que te niegas a invitarme, así que yo chocho de estar acá. Ve cómo se queja mi amigo. Pero está bien. A ver, Esto ya no es caos. Me ha gustado esa tu frase. ¿cuál? Está como un amigo que decía, esto ya no es suerte, es leche, decía, ¿no? Es una cosa medio extraña, ¿no? Pero es un poco lo mismo, te diré. Pero está bien, es un quilombo. Y definitivamente es un quilombo y tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Es un momento difícil para el país y el MAS puede hacer fraude no en las elecciones, sino en la anulación de distintos candidatos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta como punto de partida. Ahora, claro, ya estamos arrancando. Desde hace mucho tiempo se sabía que estamos yendo a las elecciones generales, Diego, sin haber corregido en absoluto nada del observado padrón electoral, ¿no? Ya se partía con unas desventajas y estamos viendo en lo que está quedando absolutamente toda esta situación. Un primer pantallazo, y un poco comentábamos, Diego, antes de entrar al vivo, sobre el panorama, ya no tanto del oficialismo, porque como decíamos, coincidimos, ya sabemos quién es el MAS, cómo actúa el MAS, qué es lo que puede hacer y dejar de hacer. Pero el rol de los actores que se dicen de oposición. A ver, un primer pantallazo de Diego sobre el panorama y en qué situación estamos en este momento hablando de coyuntura política, Diego. Bueno, son dos temas que tocas. El primero, el padrón. El padrón en el año 85 tenía a 1/3 de los electores bolivianos en competencia. Hoy, básicamente, tenemos casi a 2/3 de los bolivianos en competencia. Hemos pasado de 1,5 millones a 7,200,000 electores. Y esto no ha sido un tránsito rápido. Digamos que hemos pasado del 85 al 2005 de 1,500,000 a 3 millones, pero eso iba acorde a la población. De 6 millones a 8,5 millones, más o menos, digamos, se mimetizaba, era básicamente igual. Pero de pronto se da el salto el 2009 y 2014, que ya tenemos más de 6 millones de electores. Aquí puede haber pasado algo raro, siempre queda la incógnita. Por eso era importantísimo partir con lo que tú dices, revisar el padrón electoral. Al no hacérselo, siempre queda la duda de que algunos miles, si no un millón, puedan ser ciudadanos inexistentes. Parto con eso, que es absolutamente indispensable tenerlo en cuenta.
Y el segundo punto que lo tocas también es la posibilidad de tener un MAS que haga fraude. ¿Sería algo extraño? No, sería como una vaca mugiendo, sería exactamente lo que tienen que hacer. Es parte de su naturaleza política. Lo impresionante es que tenemos ingenuamente a un Samuel o a un Tuto como los candidatos más importantes de la oposición que no se refieren al tema. Siguen haciendo campaña los 100 días, todo parece muy bonito. Parecería que las elecciones están ya definidas y no es así. A medida que el MAS se dé cuenta con el paso de los días que tiene menos adhesión electoral, las cosas se van a poner más duras. Ya tenemos 20 demandas y pueden ser en los siguientes 10 días 25, 30 contra candidatos. Ya tenemos básicamente afuera al mismo Andrónico y ni qué decir a Jaime Dunn. Los tenemos básicamente afuera. Esto debería ser una alarma generalizada en todo el país, pero no lo es. Pero es el punto de partida, querida Maggie, y es dramático y hay que tenerlo en cuenta. Hay demandas, ayer justo estábamos entrevistando a uno de los que ha planteado la demanda, una demanda contra 8 de los 10 frentes, ¿no? Sí. Otra contra cosas hasta absurdas por discriminación supuestamente cometida en 2017 en este nivel. Y no es solamente una demanda como la que nosotros hemos entrado en detalle ayer de 8, contra 8 de los 10 frentes, pero con unas justificaciones que difícilmente también las podés rebatir y las podemos ver luego en detalle. Pero el panorama principal es este. Es una novedad. Se ha perdido tu última palabra. Es una novedad que me decías, perdón. Sí, espera, entonces estoy acá con problema. ¿Ahorita está bien la señal? Sí, ahorita es perfecta, se escucha muy bien. Ya. Digo, ¿acaso es una novedad lo que estamos viviendo en este momento, considerando lo que hablamos? El MAS no es de 2019 ni de 2020, pero sobre todo después de la crisis de 2019 ha ajustado sus piecitas, sus tuercas, para hacer lo que siempre ha dicho que quiere hacer, quedarse por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, uno tiene que calificar el modelo de gobierno que tenemos y es un modelo autoritario, solamente que la gente piensa por autoritarismo militar en su caballo entrando al palacio. Y que la posibilidad de convertirnos en una dictadura se salde de 7 de la noche a 7:15, ¿no? Con todos los militares apostados alrededor del palacio. Eso no es así. Las nuevas formas de autoritarismo se dan con el tiempo, se dan no en días, ni siquiera en meses, posiblemente en años. Eso tiene que saberlo la gente. El autoritarismo hoy en día se asume con el tiempo. ¿Y qué significa eso? Que te lo destruyen no desde afuera, no viene un actor de fuera y te destruye la democracia, es un actor de dentro. Es un actor elegido, ¿no? Es un actor elegido que cuando empieza a perder poder mueve las teclas para afianzarse en él. Eso ya lo hemos visto, primera versión, no digo el 2019, lo hemos visto antes, el 2014, Evo Morales religiéndose, esto ya era ilegal. El 2016, ni qué te cuento, con el 21F y el 2017 y 18 manipulando al Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral. Y finalmente ya para eso con el fraude electoral. Esa es la primera fase. Hoy tenemos una segunda fase que no es continuación, ojo, pero es la posibilidad de tener ese mismo fraude con otras variantes ante un presidente que si no hace fraude, que si no manipula las elecciones, va a ir a juicio. Sabemos que es un presidente nefasto, es el presidente que ha desencadenado este inmenso problema en el que estamos viviendo hoy en día los bolivianos, la enorme crisis económica, ¿no? Con toda la desestructuración institucional, con todo lo que sabemos. No viene solita la crisis económica. Ese presidente va a hacer lo posible, o ha hecho lo posible por ser candidato, por no ser candidato, pero dejarle las cosas claritas a Andrónico y a Evo. No ha podido eso tampoco, ahora quiere ser senador, es decir, va adoptando figuras, ¿no?, para intentar legalizar su presencia. Y al no poder legalizarla, y posiblemente no pueda legalizarla, es evidente que va a intentar, como último recurso, fíjate tú, la maraña de recursos, Maggie, que ha utilizado, ¿no? Desde ser el prepotente que encadenaba y metía preso
al señor Camacho o a la señora Janine. Después de eso ha ido bajando, es realmente el Everest. Y ahorita estamos en el metro 2 o 3 del Everest, de los 8.000 metros ha bajado rampantemente y en años en una degradación político-institucional inmensa. Hoy es candidato a senador. Digamos que no se le dé, digamos que no baste ser senador. ¿Cuál es la siguiente opción? Dime tú. La siguiente opción claramente es hacer un fraude. Si esto no lo vemos los bolivianos, es una ingenuidad enorme. Es una ingenuidad enorme. Yo quiero concluir esta intervención citando al profesor Adam Przeworski, que nos habla de dos cosas irreemplazables en democracia: certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. Cuando hay incertidumbre en los resultados, hay democracia, porque sabes que quien está compitiendo podría perder o podría ganar, pero tiene que haber certidumbre en las reglas. ¿No? Que haya una única ley electoral, que haya un tribunal electoral que todos consideremos transparente, que haya una fecha fija de elecciones. Nada de esto hay, nada de esto hay. Hay una incertidumbre en los resultados y una incertidumbre en las reglas. Es el peor momento electoral para los bolivianos, con una doble anomia electoral del proceso electoral y de los resultados mismos. Esto es gravísimo, ¿no? Es el momento al que hemos llegado en 2025 a la cabeza de Luis Arce. Claro, primero un comentario, ¿no? Digo, los primeros que deberían de saltar con la lista que ha presentado el MAS deberían de ser los propios militantes o los dirigentes que están en la segunda línea, porque qué torpeza, qué abuso, qué falta de respeto con su propia militancia. Digo yo, un criterio muy personal de parte del presidente Luis Arce, de asegurarse la primera senaturía en La Paz. Ya no sé cuántos años fue ministro, no me acuerdo. Los 5 o 4 años de presidente, ya. Y ahora quiere ser senador. Sin duda alguna, creo que no hay que hacer demasiado esfuerzo para darse cuenta que lo que quiere es tener una inmunidad y librarse de cualquier tipo de proceso, de juicio, de lo que fuera. No hay otra explicación, ¿no? Y cuando hablas de la crisis, también recordar, no es solamente lo que ha hecho, dejado de hacer en estos años de presidente. Él se presentaba, y además se ha jactado, yo lo tengo presente con la caricatura de Super Luchín, como el superministro del anterior gobierno. Ahora le está achacando al gobierno de Evo como si fuera algo así completamente ajeno a él, los efectos de todas las políticas que han habido en los años anteriores y que es esta crisis terrible. Te digo que en los últimos días a nivel nacional está este problema: aumento de precios de la canasta familiar, escasez de combustible. Ayer las filas eran interminables aquí absolutamente en todos los surtidores, nuevamente gasolina y diésel, Sí. ¿no? Pero al margen de este comentario, yo no sé si uno puede decir ingenuidad. Diego, durante por lo menos un año, el último porque las elecciones, la campaña electoral, lo hemos dicho también, comenzaron de manera muy anticipada, ¿no? Por eso no se justifica esta improvisación que estamos viendo ahora. Pero me he cansado de escuchar, Diego, de todos, sin excepción, los actores políticos, decir: estas elecciones de agosto son decisivas, el pueblo tiene que ser inteligente, hay que saber elegir. Pues estamos viendo qué es lo que han hecho los señores que tanto nos han dicho que las elecciones son decisivas. Bueno, son elecciones decisivas como las fueron las de Siles o las de Mesa. Es el momento de decaimiento total de un modelo, el modelo del 82, que venía casi como herencia desde el 52, ¿no? Con todos sus pormenores militares, pero era un modelo iniciado el 52, y el modelo que tuvo que gobernar el señor Carlos Mesa venía desde el 85, son momentos finales de un gobierno. Pero sí tenemos que saber que los momentos finales de un gobierno no anuncian un nuevo tiempo para un país de forma inmediata. Ya vimos lo que le pasó a Siles.
comenzó un nuevo modelo, pero no terminó de comenzarlo, se cayó. Recién se comenzó el 85, ya sin él. Con el señor Mesa comenzaba un modelo supuestamente el 2003, con él a la presidencia, ya no teníamos a Gonzalo Sánchez de Lozada, ya no estaba el masacrador, perfecto, comencemos. Bueno, no se pudo comenzar. Hizo un pacto con Felipe Quispe, Ojo, pero no. me imagino que el masacrador lo estás diciendo con ironía y entre comillas, en relación a Goni. Ah, no, por supuesto, el masacrador, como se dice constantemente en la prensa y en todos los medios, ¿no? Y finalmente Carlos Mesa hizo una suerte de pacto con Felipe Quispe, pero no le sirvió. Tuvo que salir mostrando sus rositas o sus orquídeas para iniciar un nuevo proceso que tampoco tuvo inmediata posibilidad de plasmarse con éxito, sino hasta el 2009. Entonces, claro, estamos en ese momento. Esta caída de este gobierno se ha impedido solamente porque tiene un tribunal constitucional que hace lo que le da la gana. Es, digamos, ¿no? Es su muro de contención frente a los problemas. Pero de todas formas, degradados estamos y estamos a puertas de iniciar un nuevo modelo. Solamente que ese nuevo modelo va a tener una presidencia muy, muy difícil, ¿no? Me imagino, como decía, como la del 2006 al 2009 o como la del 82 al 85. Tremendas. Ingobernabilidad plena, ¿no? Dificultades para consensuar. Y claro, lo estamos viendo, nadie va a tener mayoría. Es decir, nadie va a tener más del 30%. Vamos a tener minorías fuertes o quizás no tan fuertes en el Parlamento. Eso es lo que tenemos frente a nosotros. Pero es importante reiterar algo que has dicho. El Super Luchito era simplemente una ilusión. Parte de la bonanza económica que tuvimos, nunca hubo Super Luchito más que en la mente enferma de algunos masistas y más que en la mente enferma de algunos organismos internacionales. Maggie, no te olvides eso, que lo aplaudían al señor. El Fondo Monetario, Banco Mundial, decían, ¿no es cierto?, el milagro boliviano. Y además se le ocurrió escribir un libro de 700 páginas hablando del modelo comunitario, productivo, socialista, empedernido, bueno y tierno, no sé cómo se llama. Es un montón de palabras, a cuál más sonora, ¿no? Intentando ser muy, muy certero con su nombre, termina siendo una payasada gigantesca. Al final, su modelo se puede resumir en 3 palabras. Lucho Arce, la cagaste, disculpa la palabra, pero para dejarlo bien en claro, eso de modelo no tenía nada, era un antimodelo de economía que, claro, con el beneficio y beneplácito internacional parecía seguir funcionando, pero lo cierto es que hoy quiebra. Hoy ya no tenemos modelo y estamos a puertas y aquí en ese sentido tenemos que ser optimistas, más allá de que necesitemos todavía algún tiempo para asentar el nuevo modelo, pero estamos a puertas de iniciar 20 o 30 años de historia en el país y eso es digno del aplauso. Obviamente que la transición es difícil y obviamente que la dificultad que vamos a enfrentar en estos momentos puede llegar a ser muy difícil. Aquí está el gran problema. ¿Vamos a iniciar un nuevo modelo o seguimos con el más degradándonos? No olvidemos que en Venezuela el modelo iniciado por Hugo Chávez y continuado por Maduro ha supuesto el empobrecimiento de Venezuela del 2015 al 2023 en 400%. Es decir, si su PIB era de 600 millones, ahora es de 150.000 millones de dólares. Se ha empequeñecido en 400%. ¿Se puede ser más pobre? Claro. Simplemente tienes que dejar que la gente salga, que la gente escape de Bolivia y que la gente huya. A eso podríamos llegar si el MAS acomete un fraude o sigue acometiendo este proceso de anulación de candidatos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, claro, eh, insisto, el diagnóstico ya ha sido hecho, ¿no? Ya se conocía desde antes de las elecciones. Ya con lo que ocurrió en 2020, mira vos, no se ha aprendido ni siquiera esa lección de 2020, ¿no? Vino la elección de 2020 para este último periodo y parece pues una fantasía, ¿no? Que ganó Arce, más allá del porcentaje, porque sí, volvamos a insistir en el tema de el padrón electoral y cómo funciona el Tribunal Supremo Electoral. Remarco, lo que no tiene una explicación cabal, a no ser pensar mal,
es esta fragmentación que hay en las candidaturas. Tengo aquí los nombres de los 10 frentes que se han presentado, ¿no? Está, a ver, Alianza Fuerza Pueblo, que uno puede decir, Johnny está más para allá que para acá. Está la Alianza Libertad y Progreso de Pablo Forster, que sabes que en unas 5 notas lo escriben de manera diferente, que al final dije, ¿cómo se llama este señor? No sé, que está con Antonio Saravia. Está el PDC con Rodrigo Paz y Edman Lara, que ya sabemos lo que pasó con su candidato, el primero, el candidato vicepresidencial, ¿no? Que se lo llevó Samuel de candidato a senador. Está Jaime Dunn con Edgar Uriona de Nueva Generación Patriótica. Está APB Súmate de Manfred Reyes Villa con Juan Carlos Medrano, que también se dice que está hablando solamente de los frentes que supuestamente son críticos o contrarios al gobierno de MAS. Estamos hablando de por lo menos 7 de los 10 frentes, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás de esto si el diagnóstico ya fue hecho? A ver, mi criterio no supone necesariamente, digamos, traumarnos o sentirnos muy violentados con la aparición de candidaturas. Esto es casi testimonial. ¿Te acuerdas tú las candidaturas del año 80? Había como 350 facciones del MNR, ¿no? MNR de izquierda progresista, MNR de izquierda de verano, MNR de izquierda de otoño. Es decir, había todo, ¿no? Era una cosa casi de gracia. Entonces, que sí existan algunas cuantas candidaturas testimoniales que no van a sacar más del 15% todas ellas, es algo casi usual en democracia. No es eso lo que más me importa. Lo que me importa es tener un frente claro que tenga la capacidad de denunciar lo que hay que denunciar, la posibilidad de fraude, y tenga las cosas claras para decirlo además de forma compacta. Está bien, no han podido firmar un acuerdo de bloque de unidad entre Tuto y Samuel, pero son los candidatos en este momento más sexys, más atractivos para la gente, que se sienten y hagan un pronunciamiento generalizado para todo Bolivia diciendo que hay la posibilidad de fraude y que el MAS va a intentar hacer fraude. Esto mínimamente tenemos que tenerlo en cuenta. Y hemos visto 2005, 9, 14, que la gente se alinea. Si ellos no son sabios, si los candidatos no son sabios para unirse, la gente sí termina, ¿no es cierto?, delimitando su voto en torno a 2 candidaturas a lo sumo. Y a la tercera la van dejando casi desparramada. Entonces esto siempre puede pasar, y mi confianza hacia la sabiduría de la población es inmensa, ¿no? No me preocupa ni me quiero alertar porque haya alguno que otro candidato de más. No creo que tengan gran peso y no creo que le quiten mucha audiencia a los principales partidos. Sí me preocupa, en todo caso, que por primera vez en la historia, fíjate tú, y hemos visto encuestas, la oposición hace 3 meses tenía el 67% de aceptación electoral. Tú decías que bien, cosa que nunca ha pasado. Nunca han pasado del 45% los opositores. Ahora pueden tener 67%, 2/3. Es decir, se va incrementando el acceso a tener partidos, en este caso, que no han estado como partidos oficialistas durante 20 años. Está muy bien. Sin embargo, ¿qué sucede? En la última encuesta, son 2 encuestas, una cifra la cantidad de gente que está en la oposición o puede votar por la oposición en 55% y la otra en 53%. Hemos bajado del 67 al 55, del 67 al 53 en 3, 4 meses. Si la oposición se va reduciendo, habrá que analizar las circunstancias, las razones, pero tenemos cada vez menos cabida. ¿Qué significa eso? Que se puede terminar agigantando el MAS. Bueno, esa era la hipótesis con Andrónico, que quizás no vaya, pero se puede terminar agigantando el MAS y la oposición quedarse relegada. En todo caso, hoy por hoy, podría ser que ese 53% lo tenga 30% un Samuel, 20% un Tuto o al revés, y tengamos la posibilidad de pactar en el Parlamento de manera casi irrefrenable después de las elecciones. Puede ser. Estoy intentando ser positivo, pero no me quiero quedar solamente con esa maraña de candidatos, sino fijar los lentes en la posibilidad de que la gente termine
eligiendo el mal menor, llamémoslo así, pero cohesionando el voto en torno a una o dos candidaturas máximo, ¿no? Yo creo que va a ser así y vamos a tener un 10-15% sobrando. Entonces, viendo esto, me tranquilizaría. Me viene tranquilidad, debo decirte, frente al MAS, que tenía la posibilidad de tener un solo candidato andrónico, que saque el 50 o 40% y nos deje sin segunda vuelta. Parece que esa hipótesis ya no hay. Esto es lo que nos puede tranquilizar. Entonces, más bien, lejos de ser una preocupación que haya cierta fragmentación, es motivo de alegría, porque significa que el MAS no está unificado. Pero a ver, claro, yo quisiera ser así de optimista como Diego, ¿no? Yo vengo diciendo que contra todos mis amigos, muchos de mis entrevistados que ven el vaso medio lleno, yo sigo viéndolo medio vacío. Creo que la coyuntura de este año es muy diferente a la que tuvimos en 1985, a finales del 80, inicios del 90. Porque si bien se estaba saliendo, digo, pensando en el 82, de un periodo muy largo de dictadura, la situación que estamos viviendo hoy es completamente diferente. En primer lugar, porque no está presentado así de clarito como una dictadura. Aparentemente estamos en democracia, ¿no? Roger Cortés me decía ayer, Maggie, estamos en un periodo de excepción, no hay ni una dictadura. Este es un periodo de excepción. Y explicaba por qué, tenía su justificación, ¿no? Pero digo, sí me preocupa, porque la fragmentación de ahora, vos decías un 15%, 5% es decisivo en este momento pensando en una proyección para agosto de 2017. Sí, la ciudadanía puede ser tener más criterio que los actores de la oposición y concentrar su voto, pero tampoco da para confiarse en eso porque hemos visto lo que pasó precisamente en 2020. No importa si es 3, 5, 6, 7%, es un porcentaje decisivo al final. Lo vimos en 2020, ¿no? Eh, insisto, está bien que hubiera una fragmentación, pero pues no de 7 candidaturas. ¿Y de qué me sirve que me digan ya sea 70 o 58% el bloque de la oposición como voto si ese porcentaje está partido en 1000? No sirve. Y si bien el MAS está fragmentado, yo creo que al final, con todo, se van a ver obligados a negociar. Ahorita lo que está es una fuerza ahí, y sí, yo creo que hay una división. Mucha gente cree que no es real la pugna, yo creo que es real, pero al final sí pueden hacer un bloque, obligados por las circunstancias. Yo creo que ahorita ese es el juego, sobre todo entre Arce y el bloque de Andrónico, a ver cuál de los dos se impone. Entonces, el panorama al frente es muy grave, y si a eso sumamos un factor que yo creo que explica lo que vos decís, cómo ha bajado el porcentaje de la gente que decía que podía votar por un candidato de la oposición. Las señales que nos han estado dando en el transcurso de estas últimas semanas, desde la famosa pelea, porque no se pusieron de acuerdo en qué encuestadora iban a contratar, ha sido nefasto para la población. Porque uno dice, si estos tipos no se ponen de acuerdo en un factor como este, pues no me imagino lo que va a ser. Y además entraron en una pelea muy fea entre ellos, ¿no? Ignorando siempre, me acuerdo de mi querida Susana Seleme, la próxima semana se va a cumplir un año de su muerte. ¿Cuál es el enemigo principal? Eso era lo que siempre decía Susana, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay ninguna posibilidad, ¿no?, de concertación antes del 17 de agosto. A ver, yo creo ahí el perrito, no sé si es perrito o perrita, quiere participar de la conversación. Es muy inteligente, me da muchas ideas. En realidad yo solamente transmito lo que él dice, ¿no? Yo aquí soy mero interlocutor de segundo nivel. A ver, no creo que estemos
desintonizados, querida Maggie. Pensamos igual, simplemente me atengo al realismo. Es decir, no ha habido una sola elección del 2005 a la fecha donde no hayan habido pequeños componentes que se lleven un 8, 12, 15%. Simplemente me atengo a lo que dice la historia. Sí, sé que la situación actual es diferente, pero también es hasta cierto punto comprensible lo que estamos viviendo hoy en día. Ante la caída del MAS, iba a haber una aparición de partidos, ¿no? Iba a haber una suerte de renacimiento democrático, un poco anómico, un poco caótico, pero así es. Yo siempre recuerdo con mucho cariño, porque mis tíos vivían ahí, la caída de Franco, después del autoritarismo en España, ¿no? Con un aliento desde el gobierno a que todas las mujeres sean santas. Bueno, 3 mujeres decidieron, una vez muerto Franco, decidieron hacer el amor. Y dijeron, en 3 meses vamos a ver con cuántas parejas podemos llegar a estar. ¿Qué fue esto? Fue un estallido después de caída la dictadura, después de un autoritarismo tenaz o que se volvió cada vez más tenaz. Es evidente que este salto frente al nuevo mundo fue genial, ¿no? Fue la posibilidad de estallar, de salir del caos, de salir de los códigos establecidos desde arriba y hacer lo que nos da la gana. Tú dirás, ¿y qué ha pasado con las mujeres? Bueno, son buenas madres, tienen hijos. Fue un momento de verano nada más, casi como una protesta crítica. Entonces, hoy en día, que surjan partidos, que intentemos respirar democracia, lejos de ser algo dramático, puede ser una buena noticia. Es decir, mirarlo esto con los lentes de un partido que durante 20 años tenía elecciones, pero también tenía la victoria hecha. Es decir, no es casual que de pronto frente a esa certeza de tener elecciones, pero saber que va a ganar siempre el MAS, frente a esa certeza de que hoy surjan pequeños partidos o más grandes e intenten tener presencia en el Parlamento, me parece algo absolutamente destacable. Y aquí sí podemos diferir, pero no diferimos en el sentido de lo que estás diciendo. Este sentimiento, aunque justificado y hasta legítimo y hasta aplaudible, puede ser peligroso si nos terminamos fragmentando. ¿Dónde reside el poder de la crítica negativa hacia esta fragmentación? En que el MAS tenga la unidad y sea la gran paradoja, y hemos estado a un minuto de que eso suceda. El momento que renunciaba Luis Arce lo dejaba al señor Andrónico con el partido. Papito, te pagamos la campaña y tienes el partido sobre la espalda. Puedes ser el dueño de Bolivia si te da la gana. Y a Evo Morales disimulamos su salida diciendo que es el tribunal que lo ha prohibido. Perfecto, todos ganamos. Tenías un solo candidato del oficialismo y 4 o 5 de la oposición. En ese caso, las palabras de Maggie Talavera se cumplen al 100%, el riesgo es enorme. Pero hoy lo que tenemos es una fragmentación en todo sentido, es una fragmentación del sistema político, un sistema político además debilísimo. Entonces, lo que más me preocupa no es tanto la fragmentación en sí misma, porque van a ir decantando en minorías casi triviales, casi insignificantes. Me preocupa esta dualidad entre Tuto y Samuel, si realmente uno se entrona o son los dos que terminan quebrando el sistema en un bipartidismo. Pero hagamos la hipótesis, Maggie, digamos que es un bipartidismo. ¿Te preocupa tanto? Igual irían a segunda vuelta, uno de los dos iría a segunda vuelta, y puedo firmarlo desde este momento, a no ser que caigan en una actitud de mezquindad política absoluta, pero uno va a apoyar al otro, y con eso más o menos tenemos un 40-45%. Estoy intentando ser optimista, pero también realista, no estoy soñando, estoy dando datos que son absolutamente factibles, que uno saque 25 y el otro saque 18, 25 más 18, 43%, ya casi tenemos una mayoría en el Congreso, que se sumen pequeñas fuerzas, perfecto, tenemos una democracia pactada. Es decir, salimos de esta época del aplacamiento total en los votos, donde el Congreso no existía. Hay una investigación de María Teresa Segada y George Comadina del 2005 del 2015 al 2017, que nos muestra que de 167 leyes propuestas al Parlamento, 163 venían de la Plaza Murillo, 163 venían del Palacio del Gobierno. No hacía nada el Congreso, no teníamos Congreso.
Entonces, hoy más bien nos reparlamentarizamos. Aparece el Congreso finalmente, de manera caótica, sí, pero es comprensible. Caótica, pero reparlamentarizados. Esto ya es una buena noticia. Entonces, una mirada tenebrosa que solamente fije los ojos en la posibilidad de caos, posiblemente no sea justa, es correcta. Yo no digo que no sea correcta tu mirada, pero puede ser un poquito injusta frente a lo que hemos vivido durante 20 años. 20 años hemos vivido la anulación del Congreso. Teníamos congresistas, me acuerdo yo las conversaciones que tenía con Jimena Costas, que es una mujer brillante, pero no pudo hacer nada en el Congreso porque el MAS simplemente tenía mayoría. Nadie podía hacer nada, las leyes venían de la cabeza y de la oficina del señor Álvaro García Linera. Ahora, aunque sea caóticamente, tenemos la posibilidad de redituar un pacto y tener una democracia de diálogo y pactada. Con dificultades, sí, pero esa es una posibilidad cierta, Maggie. Quizás no se dé, pero es cierta. Eso es lo que tenemos frente a nosotros. Entonces hay que ir a votar con confianza y la preocupación no está tanto puesta en ese parlamento, está puesta antes, en la posibilidad de que el MAS siga haciendo fraude. Yo no miría todavía esa parte. Esa parte puede ser positiva, como te digo, y no soy ingenuo. Te estoy hablando de números, de forma realista. Me preocupa más la parte previa, y la parte previa es un MAS enguerrillado, un MAS acostumbrado al poder, un MAS que no va a ceder fácilmente y va a hacer todo lo posible por seguir anulando candidaturas y quedarse con Eduardo del Castillo como el único referente masista. Es una cosa graciosa. Ese joven no recluta ni siquiera a su madre ni a sus hermanas y puede llegar a tener un 15-20% si anulas a los otros partidos del MAS. Claro, a ver, ahí varias cositas. Primero, sí, en una situación normal hay un escenario que pueda plantear, ¿no? Hay la posibilidad de una segunda vuelta. Yo no me confiaría en esa posibilidad por un tema de fondo que es el que has tocado, ¿no? Se están haciendo cálculos, estamos hablando de candidatura, de los perfiles, de la posibilidad de la segunda vuelta, de que es interesante que haya una diversidad de frente, pero el tema de fondo, y que lo has tocado al final, es que estamos yendo a un proceso electoral amañado y que no deberíamos tener la menor duda porque nos han dado señales, no es ni siquiera que estamos fantaseando, que van a hacer todo lo que sea posible, así sea cortar la cabeza, y yo siempre digo, para estar ahí. Inconcebible, voy a seguir teniendo una crítica a los actores de oposición, porque por supuesto en ningún momento nos imaginamos muchos que iba a haber un solo frente. No, democráticamente es hasta bueno que hayan varios, ¿no? 3, no sé, pues, para que se pongan las pilas. Pero es inconcebible que estos actores, que son los principales, desaprovechen una oportunidad única pensando en estos 20 años que hemos vivido. Un partido oficialista partido en mil, con una crisis terrible y una crisis económica que en cualquier parte del mundo, en cualquier proceso electoral, le juega en contra a la candidatura oficialista. O sea, tenés dos factores que están a tu favor y que lo estás tirando al tacho porque no sos, y no digo que es incapaz de ver lo que está ocurriendo, no. Lo más triste es que están yendo a todo esto con absoluta conciencia de cuál es la situación que hay en el país. Pero volvamos, el tema de fondo. El Tribunal Supremo Electoral y el padrón electoral. A ver, vale la pena seguir tus palabras después del matiz que intentaba hacer, porque sí, me caso con tus palabras. Tenemos el ejemplo de Venezuela con una Corina que finalmente cohesiona la posibilidad de tener los votos de la población venezolana en torno a un candidato. No estás una enfrentando... Corina que no hay aquí, no hay un corino ni una corina, ¿no? No hay un corino. No hay un corino. Fíjate vos la paradoja. Tenemos que agradecer al MAS el estado de guerra interno en el que viven, porque si no estaríamos fregados. Si no podemos depender de Tuto y Samuel. Ellos siguen convencidos, autoenamorados además, ¿no? Dándose besitos todos los días frente al espejo, de que son las grandes estrellas del firmamento.
En ese sentido, más allá de todos los matices que he hecho que eran imprescindibles, me caso aquí sí contigo con todo lo que dices. Estos señores están camotes, Tuto está camote de Tuto, y Samuel está recontra camote de Samuel y sus millones, ¿no? Se miran al espejo y se erotizan, digamos, ¿no? Esto es importante decirlo sin tapujos, porque tenemos dos candidatos que no dependen o no han dependido de su inteligencia, de su programa de gobierno, de su sagacidad, no, han dependido de que el MAS se fragmente, de que el MAS tenga en este momento múltiples opciones. Si finalmente cedíamos y le hacíamos caso a Luchito y decíamos, ya perfecto, Lucho, gracias, yo voy de candidato con el MAS, teníamos un solo MAS y teníamos múltiples opciones en la oposición. Como te digo, con todo el análisis que he hecho antes, legítimas, justificables, sí, pero frente al poderío, no solamente electoral, sino fraudulento, chueco, torcido de un MAS, es evidente que necesitábamos corinizarnos. Necesitábamos, María, corinizarnos, que el corino, ¿cómo se llama? Tuto y Samuel se conviertan y se reconviertan con una capita en corinos y nos ofrezcan una sola candidatura. Este era el objetivo, esta era la misión del bloque de unidad. El bloque de unidad se ha fragmentado y ha fracasado. Entonces tenemos personas que están bregando por la candidatura del 2005 a la fecha. Es una peleita. Si nos damos cuenta los bolivianos entre el Tuto y el Samuel. No me toca, ahora yo soy el presidente, yo soy el candidato. Siempre han estado del 2005 a la fecha peleando entre ellos, con la excepción del 2019 con Carlos Mesa, que tuvo el apoyo de ellos y por eso sobrepasó el 27% clásico, 28%, y arañó el 40%. Pero esa es una excepción en nuestra historia. Lo que tenemos como regla en la historia es este bipersonalismo, ¿no? Me toca, no, me toca, no, me toca, entre Samuel y Tuto, peleando, en mi criterio, menos por Bolivia que por su propio anhelo de ser presidentes. Eso hay que dejarlo claro y en ese sentido sí me caso con lo que dices. Ahora, aquí, y me voy a recordar porque ayer ha publicado Roger Cortés le dije, esto es un desahogo, una catarsis la que has hecho en un articulito que lo ha hecho a último momento, ¿no? Lo voy a tener mañana en el programa de radio, que dice, en este momento hay que demandarle al Tribunal Supremo Electoral que se deje de lío, que asuma de verdad su autoridad con todos los problemas que hay en el padrón, que ya eso no hay forma, no hay cómo corregir, esa es la realidad. No. Pero que el Tribunal Supremo Electoral asuma sus responsabilidades. No necesita una ley especial de preclusión para hacer lo que debe de hacer, ¿no? Y bueno, dicen, los pobres están lloriqueando, esa fue la expresión que usó, con la posibilidad de que los van a meter presos si no acatan los fallos del Tribunal Constitucional o de las salas constitucionales, olvidándose que ellos son un poder, uno de los poderes del Estado. Y por último dice, pues si le toca que los metan presos, a ver, que los metan y que quede en evidencia cuál es el juego y quiénes están jugando a forzar un resultado que no va a ir de verdad acorde con la voluntad popular. Y ahí, según Roger, saltaría a todo el mundo y la cosa podría ser diferente. Para él, lo que vos dijiste debería ser lo fundamental. Que se planten don Tuto, don Samuel, don Dun, don todos, ¿no? Y exijan al Tribunal Supremo Electoral que se pongan los pantalones y que diga, yo soy una autoridad aquí y vamos a ir adelante. Eso no está sucediendo. Fíjate, ¿cuántas demandas van a llegar a 20? Y no vemos, a no ser declaraciones por aquí y por allá diciendo me quieren afectar, pero no lo han tomado como una causa absolutamente de todos, de ellos, pero sobre todo de nosotros, digo yo, nosotros los electores. Bueno, me gusta mucho lo que dices, porque en momentos no ordinarios, en momentos extraordinarios como este, extraños en nuestra vida, ¿no? Donde se quiebra la institucionalidad, no podemos continuar rutinariamente actuando como si nada hubiese pasado. Si la casa se está incendiando, no vayas al microondas, calientes tu sopa y te pongas a comer. No puedes actuar igual
si la casa se está incendiando. Lo que dices nos lleva de la mano, además de Jorge Cortés, a quien profeso mi mayor admiración siempre, fue mi profesor además en la universidad, excelente profesor, divertidísimo, nos daba Maquiavelo. Ay. Es importantísimo que tengamos actuaciones extraordinarias, un tribunal electoral que diga contundentemente, sin temor a que los apresen, vamos a hacer las elecciones al margen del Tribunal Constitucional, que no frieguen, nosotros tenemos la potestad jurídica y además tenemos la legitimidad del pueblo y no nos jodan. Esto lo vamos a hacer nosotros y pare de contar. Es decir, una actuación de este tipo sería fantástico. Si te das cuenta, porque estás apelando a algo alucinante en el estudio de las sociedades y de la ciencia política, vivimos casi aprisionados por una rutina institucional, ¿no? Así todos agachaditos, esperando el momento para que voten por ti y posiblemente ser presidente sin hacer algo realmente diferente. Si tienes a 1000 tipos intentando entrar a tu casa a llevarse todos tus tesoros, tienes que defender, tienes que pararte, tienes que inventarte un arma, tienes que pasar clases de tiro, es decir, tienes que hacer cosas diferentes. ¿Qué cosa diferente están haciendo hoy los candidatos? Esa pregunta que has hecho nos lleva a este cuestionamiento absolutamente inalterable. ¿Quién está haciendo cosas diferentes? Dime tú. Los únicos que están haciendo cosas diferentes, por lo menos lo que veo, son los comunicadores, es en los medios donde se dice más de una vez y de manera clara el peligro que estamos viviendo. Se lo dice claramente. Samuel, por ejemplo, ha elegido a muchísimos candidatos que ya eran diputados o senadores de Comunidad Ciudadana. ¿Los has escuchado decir algo? Es decir, además de reelegirse e ir de un bloque, Comunidad Ciudadana, a otro bloque, Unidad Nacional, de manera silenciosa, ¿no? Con los labios sellados, ¿han dicho algo relevante? Es decir, ¿hay alguien que diga algo relevante además de los medios de comunicación? Creo que tocas uno de los aspectos centrales. No podemos seguir enfrascados en una rutina si el país está incendiando. Necesitamos actuaciones heroicas, necesitamos. El heroísmo es precisamente eso, dar la cara en los momentos más difíciles. Yo, por lo menos, en Samuel veo una campaña muy bien llevada a cabo, ¿no? Muy linda, muy interesante, pero no hay nada que quiebre el derrotero al que nos quieren sumir los masistas. No hay nada que critique. Tuto Quiroga, más allá de una labia, una oratoria impecable, dice algo con contundencia para poder unirnos y fijar ciertas reglas, que no sea meramente enunciativo, que no sea solamente criticar al MAS, sino que diga, por criticar al MAS vamos a tomar estas tres medidas, ¿no? Nos aliamos inmediatamente todo Bolivia, fijamos un horizonte con las elecciones que no se hacen en agosto. Tenemos esta fecha y estamos todos los bolivianos aquí congregados para asegurarle esto a todos los ciudadanos que viven en este país. ¿Están haciendo eso? Nada. Entonces me quedo con lo que has dicho. Necesitamos acciones extraoficiales en momentos extraoficiales. En momentos diferentes necesitamos acciones diferentes. Ahora, Diego, una pregunta más, considerando, tomando en cuenta ese escenario, ¿no? ¿Qué actores o qué fuerzas de la sociedad civil pueden tener en este momento la capacidad de poder interpelar y obligar, presionar, porque al igual que uno decía con el gobierno, ¿no? Siempre hay que hacer una protesta, una manifestación dura para arrancarle algunas medidas al gobierno. Lo mismo uno puede plantear en este momento a los actores políticos. Por ahí ni siquiera se unen, ni me importa en este momento si se unen o no, lo veo muy difícil. Pero por lo menos que digan, a ver, aquí todos vamos a estar afectados. Entonces, hagamos un pronunciamiento en común y veremos ahí quiénes están a favor de verdad de las elecciones y quiénes no. Estoy pensando en lo que ocurrió con un tema que tiene que ver con un asunto internacional, cuando se hace un pronunciamiento para censurar, no me acuerdo ahorita el detalle, pero tenía que ver con Venezuela. Y recuerdo muy bien que Manfred no acude y no firma ese documento que firmaron los actores de oposición. Entonces queda en evidencia quién está a favor y quién en contra de determinada bandera o demanda, ¿no?
¿Qué actores de la sociedad civil, también considerando este otro tema, está todo partido, dividido, fragmentado, con instituciones paralelas, pueden tener en este momento la fuerza de interpelar y de presionar a los actores que se dicen de oposición, Diego? Bueno, das en el clavo con la pregunta, porque claro, comparándonos con 2019, hay una orfandad cívica enorme. El 2019 estábamos en las calles, 9 departamentos estaban repletos de paseños, cruceños, tarijeños, todos en las calles, todos además con la voluntad de que el señor Evo Morales no se salga con la suya y nos chante un fraude descarado. Es decir, hay momentos en la historia de un país donde la sociedad civil sale a las calles. ¿Estamos en ese momento? Por supuesto que no. No es más pertinente o es pertinente más que nunca tu pregunta, porque nos lleva casi al asunto que estamos viviendo. Estamos aprisionados o condenados a recibir alguna limosna democrática de estos candidatos presidenciales. Es decir, tenemos un CONALCAM, por ejemplo, que se manifieste, que era una representación de la sociedad civil. No la tenemos. Tenemos actores con un cabildo abierto en Santa Cruz, como magníficamente lo han hecho ustedes en distintos momentos de la historia. Claro que no lo tenemos. Es decir, no hay una pulsión social. Esto es importantísimo. Por eso tu pregunta no es menor. La gente ha entrado en una suerte de apatía pragmática. Dice, no, ¿para qué vamos a salir a las calles si a este tipo le quedan 6 meses? ¿Para qué salir a las calles si le quedan 4 meses? Sí, así vamos, digamos, ciñéndonos a los tiempos institucionales electorales y nadie protesta. Es decir, los únicos que protestan, tendrá que ver eso con la fragmentación partidaria que tenemos, pero es que es en ellos que está la solución. Son ellos los que dan la cara y son ellos los que nos pueden brindar un poco de esperanza. Pero fíjate, realmente, además de ellos, ¿y quiénes? Medios de comunicación, distintos periodistas que sí mantienen la posibilidad de decir lo que hay que decir y de anunciar este tipo de temores, ¿no? De que nos fragmentemos, de que el MAS haga fraude. Todo esto tiene que estar claramente establecido, pero no esperemos una manifestación social. La manifestación social se va a dar en las urnas. Salidas a las calles, bloqueos, interrupciones cívicas, no va a existir nada de esto. Además, valdría la pena decirlo, quizás por miedo, ya ha amenazado del 2019 en adelante, del 2020 en adelante, el gobierno a la Iglesia, a la comunidad internacional, por ejemplo, a la Unión Europea, los ha hecho callar a todos, ¿no? Entonces, y por supuesto ha metido a la cárcel a algunos militares. Aquellos que se manifiestan en las calles se van a la cárcel. Ese es el mensaje del gobierno. Nadie se ha atrevido. Entonces, entre el no atrevimiento, el constreñimiento institucional electoral de que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, nos dan como saldo esta dependencia absoluta en los líderes electorales. Es una suerte de desenlace esta masoquista. Dependemos de un Samuel, de un Tuto más que nunca en la historia, paradójicamente, querramos o no querramos. Y dependemos, obviamente, de la voz de un Valverde, de una Maggi, de una Jimena Antelo, ¿no? Que la veo siempre con mucho optimismo. Me gusta su calidad técnica y académica o profesional, ¿no? Entonces sí, estamos en ese momento. Hoy la gente que podría estar en las calles está buscando estar en las listas parlamentarias, no está buscando protestar, está buscando ser adherido y poder decir lo que tiene que decir en el futuro, cuando sea parlamentario, cuando sea congresista. Pero hoy hay un silenciamiento social muy marcado. Es un momento de preocupación por la fragmentación de un lado y el intento o la posibilidad de que hagan fraude. Y en ese silenciamiento estamos básicamente acallados, ¿no? Hay un comentario también muy personal, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de la gente no es que esté indiferente o apática, yo creo que está desencantada, ¿no? Se hizo muchísimas cosas, vos hacías referencia a lo que ocurrió en 2019 y la gente salió a las calles y miran lo que pasó en 2020. Hay un desencanto. Lo que se ve ahora, cómo están actuando también los actores de oposición, te provoca un desencanto. Eso por una parte. Y lo otro,
No creo que la gente, en su mayoría, siempre va a haber sectores que son mucho más militantes y activistas, pero en su mayoría esté dispuesta a ir a bloquear, a hacer huelga, a protestar, porque ahorita la preocupación es cómo cuernos llego a fin de semana, no del mes, ¿no? ¿Cómo hago hoy día para parar la olla? Voy al mercado y me decía mi hijo ayer que fue al supermercado, mamá, me pesa no haber llevado mi teléfono para sacar fotos, me dijo a la gente, que estaba frente a los estantes, no eligiendo los productos como va y dice quiero este kilo de arroz, esta leche, no, mirando así atentamente los precios, viendo qué cosita va a agarrar. Entonces, la gente está preocupada en eso. No hay carburante, ¿qué voy a hacer con mi carga, con mi producción, con mis alimentos, con mis pollos que tienen que llegar a no sé dónde, ¿no? ¿Qué voy a hacer para llegar al trabajo? Entonces, hay una preocupación muy fuerte ahorita por una coyuntura muy grave que es económica, ¿no? Ya no estamos hablando de grandes problemas que suspensión de las exportaciones, que no, estamos hablando de lo que está ocurriendo a cada personita de este país. Es grave, está muy grave la situación. Entonces, hay factores que juegan en contra para que haya una movilización de esa naturaleza. Bueno, yo insisto, porque sí tomo lo que dices, pero insisto como primer argumento con esta suerte de encanto institucional, ¿no? Si el señor Arce tuviese la presidencia hasta el 2028, te aseguro que estaríamos en las calles. Más allá del problema económico, tendríamos la posibilidad de situarnos donde hay que situarnos, ¿no? En las calles haciendo protesta colectiva. Yo estoy casi seguro. Simplemente que los tiempos nos han terminado aprisionando. Y como sabemos que hay una elección y alguien va a poder solucionar esto, una nueva presidencia, un nuevo gobierno, pues nos atenemos a hacer cola en las gasolineras, aceptar que no haya suficientes productos en los mercados. Es una cuestión de tiempo, estamos aprisionados en el tiempo. Yo diría que es una hipótesis plausible. La segunda, la que tú dices, es esencial tenerla en cuenta. Tú sabes que la pobreza es uno de los mecanismos más alucinantes para garantizar un régimen autoritario. ¿Qué hace un autoritarismo? Ya no entrega los 1.000 kilos de carne que tenía que entrega solamente 100. ¿Por qué entrega 100 y se guarda 900? Porque esos 100 kilos sirven para que muchísima gente termine rogándote y termine firmando por el partido. Ah, perfecto, si me das medio kilo yo firmo por el más. Es decir, condicionas a la gente a que se vuelva esclava de tus propios insumos dictaminados desde la Plaza Murillo, en este caso, para poner el ejemplo, ¿no? Y finalmente termine votando por vos. Se ha controlado en Venezuela, por ejemplo, las colas. Tú dirías, las colas son motivos de protesta. No es cierto. Son motivos de adiestramiento. Los ciudadanos que hacen cola están en listas, reciben alimentos si están en listas, reciben alimentos si hacen cola callados y no reciben alimentos si abren la boca. Es decir, la mejor posibilidad que tienes de garantizar un régimen autoritario es incrementando la pobreza. Condicionas a la gente a que te obedezca porque no le queda otra. Condicionas a la gente a que diga sí o no a lo que tú definas como provechoso con el sí, con el no, en función a entregarle o no entregarle alimentos. Entonces no estamos lejos de la verdad. Algo de esto puede haber de facto. Le ha venido casi de carambola, le viene casi, fíjate tú la paradoja, como una cuestión provechosa al más que estemos en una situación caótica, en una situación donde hay falta de alimentos, donde no hay empleo seguro, donde no tienes gasolina, donde el déficit se va incrementando cada vez más. Tenemos ¿cuántos años? Más de una década de déficit fiscal crónico. Esto le conviene al más. Paradójicamente le puede convenir al más, porque la ciudadanía se acalla, se domestica, prefiere simplemente conseguir su pedacito de pollo o leche y no protestar. Fíjate, a eso nos está llevando el más. Eso ha sido exitoso en Nicaragua y ha sido exitoso en Venezuela. Los mecanismos de utilización para domesticar políticamente. Claro, a ver, ahora una preguntita. Siempre digo que es la última y mi hijo se ríe porque vengo con mi yapa, ¿no?
Un dato para que lo tengamos en cuenta y luego la pregunta que le quiero hacer a Diego, la última por ahora. El dato es la Sala Constitucional ayer en Trinidad ha postergado para el 27, si no me equivoco, el fallo que debería haber dado ayer sobre una de las impugnaciones o acción popular que se ha presentado para anulación de algunas siglas y entre ellas estaba la de Andrónico. Ha postergado su decisión. Todavía no he visto bajo qué argumento. Hoy a las 2 de la tarde debe de instalarse una audiencia aquí en la Sala Constitucional para considerar esta demanda de anulación de personería jurídica de 7 de las 10 agrupaciones, de 8, perdón, de las 10 agrupaciones que te comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué va a pasar? A las 2 de la tarde no sabemos. De repente hacen lo mismo que ha hecho la de Trinidad ayer, de postergar, manteniendo esta tensión. Y el Tribunal Supremo Electoral, insisto, ahí calladito quejándose y pidiéndole a la Asamblea que le apruebe esa ley de preclusión, cuando me han dicho abogados que no es necesario una ley especial, que ya en la normativa existe un respaldo para que así sea, ¿no? Para que el Tribunal Supremo Electoral actúe como debería de actuar. Ese es un dato ahorita, y solo para comentar, en la demanda que se ha presentado contra estas 8 de los 7, de los 10 frentes, perdón, están ahí los detalles. Todas estas, 7 de las 8, han incumplido lo que establecía la ley 1096, si no me equivoco, que puso un plazo hasta el 21 de diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2021 para que adecúen sus estatutos. No lo hicieron. Y el Tribunal Supremo Electoral le ha dado curso ahora sin que hubieran cumplido esos requisitos. En el caso de Morena, le ha dado personería jurídica pese a que presentó 50 días antes, de que terminara un plazo que mínimamente debiera de ser 120 días, aunque como no hubieron elecciones primarias, también me han explicado, no corría ese plazo, era desde mucho antes. Entonces, hay argumentos que te respaldan tu famosa demanda, ¿no? Con un dato extra. Esto que se ha planteado a la Sala Constitucional a inicios de mayo fue presentado al Tribunal Supremo Electoral en abril y el Tribunal Supremo Electoral no les respondió, ni sí, ni no, ni nada. Ignoró esa demanda. O sea, si vos considerás todos los antecedentes, decís, ¿qué cuernos está pasando aquí? No ha sido por falta de señales de advertencia de lo que podía ocurrir, ¿no? Eso como comentario. Y para terminar, ¿qué le dirías vos en este momento? Ya lo has dicho un poquito, pero quiero que quede eso como cierre y que se quede como idea fuerza. ¿Qué le dirías en este momento, no solo a los actores en general? Has nombrado a Samuel y a Tuto de manera muy particular, y es verdad, porque entre los dos suman una mayoría. ¿Qué les dirías a ellos en este momento y al Tribunal Supremo Electoral, que son actores decisivos en el proceso? Bueno, tocas un aspecto que es central. Esto no deviene solamente de la cabeza afiebrada de Luis Arce, en realidad tienen copadas las instituciones. Yo sé que me salto de ejemplo y toco un ejemplo peligroso, pero en el caso, por ejemplo, del hijo de Luis Arce, el país muriéndose de hambre y su hijo por una hacienda de más de 2.000 hectáreas, tienen autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras casi inmediata. ¿Qué quiere decir eso? La mafia institucional funciona ligada a estructuras estatales. No funciona solamente porque Luis Arce quiere robarse 20 pesitos, no, funcionan de manera institucional. Esa es una mafia estatal, funcionan de manera institucional. En el caso que tú dices, es importantísimo mostrar que esta picardía de los jueces es una forma de prohibir la posibilidad de tener más candidatos, caprichosa y grosera. Tú dirás, pero sí cumple judicialmente, seguro que cumple, pero cumple de una manera amañada. Hay 1.625 observaciones y en 1.624 estás perfecto como partido, pero te observan la 1.625 para callarte, ¿no? Y además son, como en el pliego petitorio de Jaime Dunn, usted debe 3 pesos
de no sé qué cosa debe 3 pesos, de alguna de las consultorías que ha hecho no ha dado cambio suficiente. Por 3 pesos lo pueden anular, porque no ha dado 3 pesos lo pueden anular. Yo digo que esas observaciones judiciales son legales, e incluso podríamos decir son legítimas, pero como observaciones, para que uno pueda corregirlas, no como motivos de anulación de una candidatura. Eso me parece un exceso y una interpretación excesiva de la norma. Si tienes, como te digo, 1625 cosas bien hechas y en la 1626 te confundes, bueno, está bien que te manden una cartita y te digan que arreglas, pero tu candidatura jamás está en riesgo. Aquí, la menor observación, así sea de 3 pesos, te pone en riesgo la candidatura por una simple razón, porque como en el caso del hijo de Arce, no tiene solamente a un partido político intentando ser gobierno, no, tienes un partido político de la mano de un tribunal electoral, de la mano de un tribunal constitucional y generando una estructura institucional mafiosa. Eso es lo que tenemos que entender los bolivianos. No estamos luchando contra el Eduardo del Castillo que tiene el 0,1% de preferencia electoral. No es una lucha contra individuos, es una lucha contra un sistema que ha modelado durante 2 décadas de manera perniciosa y en este caso, vale la pena reiterarlo, mafiosa. Eso es lo que tenemos que observar. Y si realmente queremos un pronunciamiento como el que me dices, hay que sentarse. Tuto, Samuel, Rodrigo, Jaime, tiene que sentarse frente a las cámaras y decir, este es el problema que tenemos. Es un problema, carajo, mis perros, perdón. Es un problema institucional y damos la cara de esta manera. Estos son los riesgos y estas son las soluciones que tenemos. ¿Qué estamos esperando? Que nos anulen a todos los candidatos para aparecer solito. Esta parecería ser, ¿no es cierto?, la intención de algún candidato. Que sigan anulándolo. Lo han anulado al Jaime. El túnel está afuera. Tenemos 15 puntos para nosotros para repartirnos. Lo han anulado al Andrónico. Ah, excelente. Nos quedan 20, 25 para nosotros. A esto estamos jugando. Esta es justamente la visualización de que somos coactores de la trampa. La trampa efectivamente la ejecuta el MAS, pero nosotros con nuestro silencio somos coactores, somos cómplices de esa trampa. Lo que necesitamos en este momento son candidatos que se junten, salgan en televisión, en cualquier programa y dictaminen claramente los peligros a los que nos enfrentamos estos días y los peligros de tener un MAS controlando el Tribunal Constitucional y Electoral. Ahí está Claringo, ¿no? Eso les diría a los candidatos. Y al Tribunal Supremo Electoral, ¿qué le diría? Más allá de todo lo que uno puede dudar, no tener confianza, observar de que no han actuado como deberían en muchas de estas acciones como la que te hacía referencia. Bueno, al Tribunal Constitucional no les diría nada, porque no voy a charlar. Al Supremo Electoral. Al Tribunal Supremo Electoral le diría solamente al señor Hassan Teufel que se mantenga firme. Yo confío en el señor Hassan Teufel. Es un tipo de primera, es un tipo que la tiene la cosa clara, ¿no? Y que no va a ceder ni se va a dejar comprar. Pero efectivamente está muy solo y está en cierto modo ya agotado, ¿no? De pelearla solito. Entonces hay algo que decirle al Tribunal Electoral. No, tenemos que condicionarlo, ponerlo contra la pared. Los que tienen que decir son los demócratas. Y tienen que poner las reglas claras. Señor Tribunal Electoral, diga finalmente, ¿se van a hacer las elecciones en agosto, sí o no? Claramente, que no haya ni siquiera una modificación de una coma. No puede haber una modificación de una coma, que no sea el 3, que sea el 4, que no sea el 4 en la mañana, que sea en la noche la elección. No, tiene que ser clarísimo. Yo no espero mucho del Tribunal Electoral, todo lo contrario. Yo espero que ese Tribunal Electoral, una vez que tengamos un nuevo gobierno, sea reemplazado, sea modificado, reconstruyamos las instituciones. Una será la del Tribunal Electoral, otra será la de la Procuraduría, otra la Contraloría, otra la Defensoría, otro el Poder Judicial. Es decir, han destrozado el edificio institucional estos señores. Entonces mi mensaje va a toda una estructura institucional boliviana que tiene que ser reconstruida. Tenemos que reconstruir. Es un país en este momento así, en polvo. Tú vas y parece que ha habido una guerra, está todo deshecho. Hay que reconstruirlo. El Tribunal Electoral no es la excepción. La única excepción es Hassan Teufel, que por favor le pido que se mantenga firme y no se deje achicopalar con estas fuerzas antidemocráticas tan evidentes, ¿no? Ahí está claro. Vamos a ver qué pasa ahora. Estas horas son decisivas, ¿no? Todas estas horas, la próxima semana. Yo te agradezco muchísimo, querido Diego, por tu tiempo. Y bueno, dada la coyuntura,
pues no te vas a poder librar no solamente de mí, sino de muchos otros compañeros que me imagino que también te están buscando. Gracias, querido. Por favor, Maggie, todo lo posible para que no me libre de ti, eso es lo principal. Te mando un Así agradecimiento será. muy gentil. Para mí es siempre un honor estar contigo. Un gusto y mil gracias. Bueno, a estar atentos. Chao, querido Diego. Chao. Gente querida, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradezco también los comentarios que van compartiendo al pie de esta entrevista. Yo sigo todavía con problemas de mi Facebook. No he logrado recuperar para poder ingresar a mi página. Solamente Davico puede porque él estaba autorizado. Yo había autorizado que entre. Davico es el que mantiene en este momento al tanto, activo, al día, compartiendo las informaciones. Pero prometo que la próxima semana tengo resuelto eso. Sí los invito, no olviden que mañana es sábado. Sábado, la jornada que más me encanta de la semana, porque puedo compartir con todos ustedes en el programa Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, que nosotros difundimos a través de Radio Marítima 100.9, pero también transmitiendo al vivo a través del Facebook, de YouTube, todas las entrevistas que tenemos mañana. La agenda de mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, va a estar marcada inevitablemente por este tema que tiene que ver con las elecciones generales del 17 de agosto, en medio, de todo el caos y las, improvisaciones que están marcando este proceso electoral. Los esperamos mañana en sintonía de Marítima 100.9, Periodismo sin Photoshop. Gracias, gente, y gracias, Davico. Nos vemos mañana, virtualmente, pero nos vemos mañana. Chao, gente querida.